El viejo que cortó la lengua de la bruja hechicera. Capítulo 2. El silencio en la choza del viejo Pascual era engañoso. La lengua de la bruja, aún palpitante en el suelo, no había sido suficiente para acabar con su maldad. Afuera, el viento aullaba como si anunciara su furia, y las sombras parecían moverse con vida propia. Pascual, con el machete en mano, sabía que esto no había terminado. De pronto, un estruendo sacudió la tierra. La bruja, sin lengua pero llena de odio, se alzó en la penumbra con los ojos encendidos como brasas. Sus manos se elevaron al cielo y de ellas surgieron hilos de sombra que se entrelazaron formando una figura monstruosa. Un espectro negro con garras afiladas emergió de su pecho y se lanzó contra Pascual. El viejo esquivó el ataque con reflejos sorprendentes para su edad. Rodó por el suelo y tomó un puñado de sal y polvo de ajenjo de su bolsillo. «¡No te me acerques, maldita!», rugió mientras lanzaba la mezcla al aire. El espectro chilló, retorciéndose como si la sustancia le quemara. Pero la bruja no iba a ceder tan fácilmente. Sin su lengua, sus conjuros no podían ser recitados. Pero eso no significaba que estuviera indefensa. Con su propia sangre, dibujó símbolos en el aire. Y de repente, la choza comenzó a temblar. Las paredes crujieron y se abrieron grietas en el suelo. De ellas surgieron manos espectrales que intentaron sujetar a Pascual. El viejo sintió que lo jalaban hacia la oscuridad, pero su espíritu era fuerte. Con un grito de rabia, blandió su machete y cortó aquellas manos con golpes certeros. El filo brilló con un resplandor extraño, como si una fuerza divina lo respaldara. La bruja retrocedió, su rostro desfigurado por el odio y el dolor. Pascual sabía que tenía que terminar esto de una vez por todas. Sacó un pequeño frasco de su cinturón, un preparado que había aprendido de los ancianos del pueblo. «Si no puedes hablar, tampoco podrás maldecir jamás». Lo destapó y vertió el líquido sobre la bruja. El líquido chisporroteó al tocar su piel, y un alarido desgarrador resonó por todo el bosque. El cuerpo de la bruja comenzó a deshacerse en cenizas, pero justo antes de desaparecer, sus ojos se clavaron en Julián, llenos de promesas de venganza. Pero esto aún no ha terminado. Lo que sucedió después es aún más aterrador. Pascual respiraba con dificultad, su corazón golpeando contra su pecho como un tambor de guerra. La bruja parecía haber sido reducida a cenizas, pero el aire seguía denso, cargado con una energía oscura. Algo dentro de él le decía que esto aún no había terminado. El suelo bajo sus pies comenzó a estremecerse nuevamente. Las cenizas de la bruja no se disipaban, sino que se arrastraban hacia un mismo punto, reuniéndose como si una fuerza invisible las guiara. De pronto, un chillido gutural rasgó la noche, y una sombra más grande que antes emergió de las tinieblas. No era solo la bruja. Algo más había despertado. Pascual apretó los dientes. Sabía que solo no podría enfrentarse a esto. Corrió hacia el pueblo, con el machete aún manchado de la sangre oscura de la bruja. La aldea estaba a medio kilómetro, pero el camino parecía alargarse, como si la misma noche tratara de retenerlo. Las antorchas del pueblo apenas iluminaban las casas de madera cuando Pascual irrumpió en la plaza central. «¡La bruja no ha muerto! ¡Necesito ayuda!», gritó con todas sus fuerzas. Los hombres del pueblo, curtidos por años de trabajo en el campo, se miraron entre sí. Algunos dudaban, pero otros sabían que cuando un anciano como Julián hablaba, era por algo real. Uno de ellos, Gaspar, un hombre robusto con una cicatriz en el rostro, tomó su hacha y escupió al suelo. «Si esa maldita sigue viva, vamos a terminar lo que empezaste».
Otros 6 hombres se sumaron armados con machetes, antorchas y lo que pudieron encontrar, pero no eran los únicos que estaban allí. La anciana Eulalia, la curandera del pueblo, salió de su casa con los ojos llenos de terror. Han desatado algo peor que la bruja. Ella no estaba sola. Un escalofrío recorrió a todos. La anciana tomó un costal lleno de hierbas y polvos misteriosos. Si quieren pelear contra lo que viene, van a necesitar más que machetes. El grupo corrió de vuelta al bosque con Pascual al frente, pero cuando llegaron a la choza del viejo, lo que vieron les congeló la sangre. El cuerpo de la bruja se había reconstruido, pero no como antes. Su figura era más alta, retorcida, con extremidades largas y afiladas como cuchillas. Su rostro, aunque reconocible, era una mueca de puro odio, y no estaba sola. A su alrededor, figuras sombrías emergían del suelo, espectros con ojos vacíos y sonrisas torcidas. «¡Ya no es solo una bruja!», susurró la anciana. «Es la puerta a algo mucho peor». El pueblo entero estaba a punto de enfrentar su peor pesadilla. Los espectros rodeaban a Pascual y a los hombres del pueblo. Susurros demoníacos llenaban el aire. Pero la anciana Eulalia no estaba sola. 2 ancianos más, Tomás y Benigno, guardianes del conocimiento ancestral, llegaron con una solución. «La fuerza no bastará, pero la jaula de metal sí», dijo Benigno con voz firme. Tomás asintió y arrojó un polvo rojo al suelo, formando un círculo protector. «Debemos debilitarla lo suficiente para encerrarla». Con el machete brillante por el ritual de Eulalia, corrió hacia la bruja. La criatura chilló y lanzó una sombra en su dirección, pero Gaspar y los otros hombres la atacaron al mismo tiempo, distrayéndola. Con un movimiento certero, Julián hundió el machete en su pecho. La bruja gritó con furia y en ese instante los ancianos entonaron un conjuro ancestral. El suelo tembló y unas cadenas metálicas emergieron atrapándola. Los hombres la arrastraron a una habitación oscura de metal en la antigua herrería del pueblo. Allí quedó encerrada sin comida ni aire. Días después, la bruja murió. Su cuerpo fue cremado en el centro del pueblo y el humo negro se elevó en el cielo, desapareciendo para siempre. El pueblo nunca volvió a ser el mismo, pero el mal había sido sellado. O eso creyeron.